vikingos, piratas, cosacos, templarios, bandoleros, caballeros. Tenemos muy poca idea de cómo fueron, pero a nosotros, gente normal, del montón, que madrugamos, faenamos todo el día en tareas rutinarias y nos acostamos cansados, nos gusta creer que fueron gente brava, que se pasearon por el mundo dejando huella y haciendo, más o menos, lo que se les antojaba, en fin, lo que nosotros no podemos hacer. Por eso, a través de los siglos, la imaginación popular ha ido convirtiendo estas tribus o comunidades en aquello que nunca fueron, pero que nos hubiese gustado que fuesen, porque no lo somos nosotros. Sin más preámbulo, aquí van 5 mitos totalmente falsos sobre los vikingos. Los vikingos eran altos y rubios. Según los esqueletos de vikingos guardados en el Museo Nacional de Dinamarca, la altura media de los hombres era de 1,72 m, la de las mujeres 1,60 m, 8 o 10 centímetros más bajos que los vikingos de hoy. 1,72 era la media de altura de los hombres en Europa, así que los vikingos no eran más altos que el resto de sus contemporáneos. Los estudios revelan que los rasgos de los hombres eran más femeninos entonces que ahora, con mandíbulas menos prominentes, mientras que los de las mujeres parecían más masculinos antes que ahora. ¿Y lo de ser rubios? Los que se conocen como vikingos de Estocolmo, pues sí, pero los vikingos de Dinamarca eran mayormente pelirrojos. Y sobre los vikingos de pelo negro se sabe que se blanqueaban el pelo con lejía. Sen benim her şeyimdin. Senden gördüğüm sadakati, iyiliği, arkadaşlığı hiçbir insanoğlundan görmemiştim. Bütün insanlardan yakındın bana. Artık yoksun demek. Número 2. Los vikingos eran unos invasores salvajes. Pensamos en vikingos e imaginamos hordas de salvajes asolando Europa entre los siglos 8 y 11, arrasando pueblos, violando mujeres y robando tierras. Los vikingos cometieron atrocidades, sí, pero no más que cualquier otro pueblo de la época cuando atacaba a otros. Los vikingos eran predominantemente marineros, tras eso comerciantes y después guerreros. Las historias de barbaridades cometidas por los vikingos que llegan hasta nuestros días son, en buena parte, propaganda cristiana, diseñadas por la Iglesia para desacreditar a estos pobladores paganos. Los documentos de la época sobre su salvajismo no están escritos por ellos, puesto que no sabían escribir, están escritos por los monjes cristianos. Sí hubo un suceso real, documentado, en el año 793, del que se considera el primer ataque vikingo. Ocurrió en Lindisfarne, una pequeña isla en el noreste de Inglaterra. Una abadía fue asaltada, los monjes fueron asesinados, tesoros robados y una biblioteca quemada hasta sus cimientos. Algunos historiadores creen que fue este acontecimiento el que les dio a los vikingos su mala fama. En cualquier caso, muchas de las historias que se cuentan sobre ellos son copias tomadas de historias previas de la antigüedad. Número 3. Los vikingos llevaban cascos con cuernos. Cuando los vikingos se ponían un casco, este era un armazón de hierro forrado de cuero y ocasionalmente una protección para la cara.
nunca se ha descubierto un casco vikingo con cuernos. El casco con cuernos se lo debemos al escenógrafo alemán Karl Emil Doppler, que lo creó en 1876 para una producción de la ópera de Wagner, El Anillo de los Nibelungos. Eran tiempos de exaltación por una cultura germánica nórdica. Se intentaba capturar la imaginación de la gente con símbolos poderosos, primarios, paganos, presuntamente surgidos de un pasado lejano. El símbolo del casco con los cuernos se cimentó luego durante el reinado de la reina Victoria, en el que se romantizó la era de los vikingos, dándoles virtudes más nobles. Hoy, el casco con los cuernos, vikingo, abunda en las películas, en los tebeos y en los dibujos animados. Bütün dünya bilsin ki kurdumun, kardeşimin intikamı alınmadan akan Viking kanı dinmeyecek. Hiçbir Viking kellesini kılıcımdan kurtaramayacak. Número 4. Los vikingos tenían tatuajes. Solo hay una documentación sobre esto. El escritor árabe Ibn Fatelan, que se encontró con mercaderes vikingos en el río Volga, en Rusia, en el año 921, los describe como tatuados desde los dedos hasta el cuello y ensalza el trabajo artístico de estos tatuajes representando árboles y símbolos. Existe cierta controversia sobre el significado real de este documento, puesto que la palabra original usada por el escritor para referirse a los tatuajes se usaba comúnmente para describir las decoraciones de mezquitas, no trabajo artístico sobre la piel. Por otra parte, resulta extraño no encontrar referencia ninguna a los tatuajes en los escritos históricos sobre sagas vikingas o poemas, cuando estos mismos escritos mencionan características físicas como el color del pelo o las cicatrices. El debate sobre si los vikingos se tatuaban o no probablemente va a estar abierto durante mucho tiempo por una simple razón. A no ser que se conserve en hielo, la piel humana no sobrevive siglos después de haber sido enterrada. Canlanın köpekler! Canlanın! Canlanın! Köpekler! Canlanın! Canlanın! Dur vurma yeter artık. Geberteceğim onu! Yeter dedim. Borsalar içinde en sağlamı bu. Ötekilerin haline baksana. Sen de eceline susamadınsa rahat dur. Y número 5. A los vikingos los incineraban en barcos funerarios. Como otros muchos mitos vikingos, este surgió en la época romántica del siglo XIX. Luego lo ha expandido Hollywood. La única historia contemporánea de un barco funerario ser empujado en llamas mar adentro viene de la mitología. Se refiere al funeral del dios nórdico Bold, hijo de Odin. Sí es cierto que algún vikingo importante y rico fue enterrado en un barco, en tierra, como es el caso del barco Oseberg, descubierto en Noruega, en el que en el funeral de alguien importante sacrificaron animales y dejaron objetos preciosos. Pero la pira funeraria en el mar es cuento. En un funeral vikingo tradicional quemaban el cuerpo en una hoguera en tierra, al aire libre, y luego enterraban las cenizas en una urna. 7 días más tarde hacían una fiesta y bebían a la salud del muerto. Esa era la despedida oficial. Solo después de la borrachera podían los herederos reclamar su herencia.
Y estos han sido 5 mitos falsos sobre vikingos. Han sido 5, pero tenía más. Aquí tienes otros 10 mitos falsos que no he tratado. Que los vikingos eran sucios y desordenados, que los vikingos vivían de la tierra, que las mujeres vikingas no tenían derechos, que sus armas no eran sofisticadas, que todos los vikingos eran paganos, que sabemos lo que significa la palabra vikingo, que eran un ejército unido, que eran fantásticos guerreros, que todo lo que hacían era comerciar y asaltar, y que navegaban alrededor de Europa. Si lo deseas, coméntame sobre cualquiera de estos mitos y te respondo. Y de despedida te dejo un par de enlaces relacionados. Uno te lleva a mi serie de tops y el otro a mitos falsos sobre los piratas. Si me ves desde un móvil, recuerda que los enlaces a las anotaciones que ves en el vídeo o me escuchas decir, siempre las encuentras en la descripción del vídeo. Gracias por tu atención y hasta la próxima.